Megan siempre había tenido un espíritu aventurero. Desde pequeña, las montañas y los bosques la habían llamado como un canto ancestral. Era una joven intrépida, con una mochila llena de provisiones y un mapa que prometía emocionantes rutas de trekking. Aquella tarde, se había reunido con sus amigos, Lucas, Sara y Tomás. Habían planeado una excursión en las colinas cercanas, un lugar que prometía vistas espectaculares y un día lleno de risas. Mientras caminaban, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. La brisa fresca acariciaba sus rostros, y el sonido de las hojas al moverse bajo sus pies creaba una melodía natural. Todo parecía perfecto, pero entonces, mientras buscaban el camino hacia un mirador, algo inesperado llamó su atención. «¿Qué es eso?», preguntó Sara, apuntando hacia un claro en el bosque. A medida que se acercaban, descubrieron una entrada oscura y ominosa, una cueva que no aparecía en ningún mapa. Megan, con su instinto aventurero al alza, propuso: «Vamos a entrar». «Solo un vistazo». «¿Estás loca?». «Se ve tenebrosa», replicó Tomás, aunque su tono traicionaba cierta curiosidad. «Vamos, solo será un momento». «Nos tomamos una foto y salimos», insistió Megan. Lucas y Sara, aunque dudosos, terminaron cediendo a su entusiasmo. Entraron en la cueva, sus linternas iluminando las paredes húmedas y rocosas. El eco de sus pasos resonaba, como si la cueva estuviera viva. Las sombras danzaban en las paredes, creando figuras inquietantes que hacían que la piel de Megan se erizara. «Es más profunda de lo que pensé», comentó Lucas, mirando hacia el oscuro abismo que se extendía ante ellos. A medida que avanzaban, el aire se tornó más frío, y un silencio abrumador se apoderó del lugar. Las risas y charlas se apagaron, reemplazadas por una extraña sensación de incomodidad. No había rastro de animales ni de vida. Solo el sonido del agua goteando en algún lugar lejano. Después de unos minutos, decidieron que era hora de volver. Sin embargo, al girar, se encontraron en un pasillo que parecía distinto. «¿No habíamos venido por aquí?», preguntó Sara, frunciendo el ceño. «No, este camino es diferente», afirmó Tomás, mirando a su alrededor. Megan sintió un escalofrío recorrerle la cabeza. ¿Acaso la cueva estaba cambiando? Tras varios intentos de regresar, cada vez que creían haber encontrado la salida, terminaban de nuevo en el mismo lugar, como si la cueva se burlara de ellos. La ansiedad comenzó a calar hondo en sus corazones. «Esto no es normal», dijo Lucas, su voz temblando levemente. «Deberíamos salir de aquí». Megan intentó mantener la calma, recordando que el pánico solo podría empeorar las cosas. «Intentemos de nuevo. Solo debemos concentrarnos en seguir recto». Caminaban, pero la cueva parecía jugar con ellos. En lugar de avanzar, se sentían cada vez más perdidos. Las paredes se cerraban, el aire se espesaba, y un susurro tenue resonaba en sus oídos, como si la cueva les hablara. «¿Escuchan eso?», preguntó Sara, mirando a sus amigos con ojos llenos de miedo. «Es como si alguien estuviera hablando». «No es nada», trató de tranquilizarlos Megan, pero su propia voz sonó temblorosa. El susurro se intensificó, envolviéndolos en un abrazo helado. Era un murmullo ininteligible, pero Megan podía sentir que era una advertencia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una amplia sala, su luz iluminando un altar de piedra en el centro. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos, que parecían moverse con la luz de sus linternas. Algo en su interior les decía que no debían estar allí. «Esto es raro. Deberíamos irnos», dijo Tomás, dando un paso atrás. Pero, de repente, la cueva tembló, y un ruido sordo resonó a su alrededor. «Megan, ¿qué hacemos?», Lucas gritó, la desesperación en su voz. El suelo comenzó a temblar, y una sombra oscura surgió de las paredes, como si los rostros de quienes habían estado allí antes se manifestaran en un lamento colectivo. Los símbolos brillaban intensamente, y el susurro se convirtió en un grito ensordecedor que les atravesó el alma. «Salgan de aquí», resonó la voz, una mezcla de muchos ecos. «No son bienvenidos». Megan, presa del pánico, gritó: «¡Corran!». Salieron corriendo, pero la cueva se había transformado en un laberinto. Las paredes parecían moverse, y cada paso que daban los llevaba a un nuevo pasillo que se cerraba ante ellos.
La oscuridad se apoderaba de sus corazones, y el miedo se convertía en una fuerza palpable. Mientras corrían, Megan recordó las advertencias que había escuchado sobre lugares así, cúpulas de antaño donde las almas perdidas se unían en un eco interminable. Sin embargo, era demasiado tarde para pensar en eso. Necesitaban salir. Después de lo que parecieron horas, encontraron un pasillo que parecía más amplio, con un brillo tenue al final. Sin pensarlo, se lanzaron hacia él, con la esperanza de que fuera la salida. Pero al llegar, se encontraron de nuevo en la sala del altar. La desesperación se apoderó de ellos, y al mirar hacia atrás, vieron que la entrada que habían tomado había desaparecido. En su lugar, solo había una pared sólida de roca. No puede ser, susurró Sara, con los ojos llenos de lágrimas. Debemos enfrentar esto, dijo Megan, tratando de mantener la calma. Tal vez podamos hablar con lo que sea que esté aquí. No hay nada que hablar, murmuró Tomás, su rostro pálido. Solo hay que salir. La cueva resonó con un eco burlón, como si la misma estructura se riera de su impotencia. No hay salida, resonó la voz. Son parte de este lugar ahora. Megan sintió que su corazón se hundía. La realidad se volvía cada vez más surrealista. No podemos rendirnos, gritó, pero su voz se apagó ante el desasosiego que invadía a sus amigos. Con un último intento de aferrarse a la esperanza, comenzaron a retroceder, buscando cualquier posible camino. Cada paso que daban resonaba en el aire, un eco de su lucha contra la inevitable oscuridad que se cernía sobre ellos. La cueva, satisfecha con su tormento, parecía alimentarse de su miedo. Las voces se intensificaron, una cacofonía de susurros que hablaban de la desesperanza y la rendición. Megan se sentó, sintiendo que todo estaba perdido. Estoy tan cansada, dijo Sara, su voz un susurro apenas audible. No podemos detenernos. No podemos, balbuceó Lucas, pero su voz también se desvanecía. Megan miró a sus amigos, sus rostros llenos de miedo, de resignación. Con cada intento de escapar, se adentraban más en la historia oscura de la cueva. Las almas atrapadas que antes no habían podido salir comenzaban a aparecer a su alrededor, sombras que se unían a ellos, llevándolos hacia la desesperación. Esto es un sueño, solo es un sueño, intentó convencer a su mente, pero las sombras se acercaban, tomándolos de las manos y llevándolos al abismo. Las risas y los gritos se mezclaban, y el susurro se convertía en un grito atronador. No hay salida, resonó una vez más, esta vez como un eco profundo en sus corazones. La cueva se cerró sobre ellos, y las luces de sus linternas comenzaron a parpadear, una señal de que estaban a punto de ser consumidos. Y entonces, la oscuridad se tragó todo. El grupo nunca salió de la cueva. Con el tiempo, los senderos de trekking volvieron a ser explorados, pero la cueva de los susurros quedó oculta, un secreto guardado por el miedo que había atrapado a Megan y sus amigos. Nadie supo nunca de su destino.